de base antropológica que lo imparte la Fundación Cencillo y que en colaboración con la Universidad de Salamanca pues damos aquí en este centro. Y bueno, pues hace diversos cursos de crecimiento personal y hipnoterapia, hipnosis y regresión. Ha escrito varios libros, entre ellos algunos individualmente, otros compaginándolo con otros autores, también del mundo de la materia de la psicología y de la antropología. Entre ellos pues destacamos La matriz relacional de los procesos cognitivos en el año 94, Antropología, personalidad y tratamiento en el año 2002, libro que trabajamos todos los estudiantes que pasamos por la Facultad de Salamanca, Los riesgos de enseñar en la ansiedad de los profesores en el año 2007, el libro de hipnoterapia, acceso a vidas pasadas en el año 2009 y El secreto del caso 11 en el año 2011. Este último de mucho éxito y en el que se despliega durante un montón de hojas, más o menos más de 200 hojas, el trabajo que durante más de 10 años realizó en regresiones con un psicólogo que también es colaborador nuestro y amigo, que es Miguel David de Lara, un psicólogo de Salamanca también. Entonces es un libro muy interesante. En este libro, que es Terapia Regresiva, pues en este libro, para mí, quizás de los tres que se ha dedicado al tema de la hipnoterapia o a la regresión, quizás es el más completo, sobre todo porque introduce. Entonces a la gente que no tiene mucha idea, le introduce perfectísimamente. El libro del secreto es más el caso. El libro de la hipnoterapia puede llegarse a hacer un poco pesado, pero este es sencillísimo de leer, muy fácil, muy cortito, son al final 220 páginas y que os va a acercar mucho y os va a explicar qué es la terapia regresiva. Entonces, el libro, él no se hablará de él, pero yo solo quería, pues simplemente tres cosas. Está organizado en 7 capítulos, un capítulo 1 en el que se plantean unas consideraciones preliminares, un capítulo 2 en el que se explica, que para mí es lo más interesante, qué autores ya han investigado y han hablado sobre este tema. Sabemos que esto aquí en España puede sonar un poco extraño, pero en muchísimos países y durante muchísimos años anteriores esto se lleva estudiando, investigando en universidades americanas, en universidades de todo el mundo, del centro de Europa, del sur de América, de muchos sitios. Es muy interesante porque se ve qué influencia tiene todo lo anterior. Después un capítulo 3 y 4 donde se plantea técnicamente qué puede ser, qué es y cómo se trabaja en esto. Luego el capítulo 5, planteando ejemplos clásicos de regresiones de gente que se ha sometido a este tipo de experiencias. Y luego, pues, a mí lo que más me ha gustado de este libro, sin duda, y te lo tengo que decir aquí, es el capítulo 7. El capítulo 7, que es un capítulo en el que, después de leer 100 y pico páginas, empiezas a preguntarte cosas. Y esas preguntas, el autor las ha señalado muy bien y las ha marcado. Entonces, esas preguntas pues se plantean en por lo menos más de 30 o 40 preguntas en las que el autor hace una pregunta abierta y se responde a la vez. Entonces es muy interesante, porque, por ejemplo, ¿cómo se responde? Después de leer todo a ¿la hipnosis regresiva es una terapia? ¿Cómo se responde? Bueno, pues el autor te plantea aquí pues más de una página y pico explicándote cómo se plantea. ¿Puede falsear datos la hipnosis? Otra respuesta que se implica. Entre los mitos de lo que es o no la terapia regresiva, ¿es cierto que el hipnotizador se apodera de la voluntad del hipnotizado? Muy interesante. Esta pregunta es quizás de las más planteadas en los seminarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a mí, sin duda, el capítulo que más me parece interesante es la última parte, el capítulo 7. Cortito, pero intensísimo, con esas preguntas y respuestas, Entonces, bueno, pues ahora que ya os he planteado, pues me gustaría simplemente leer un párrafo muy breve de qué es la terapia regresiva, solo como introducción, y a partir de aquí ya os dejo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Exactamente. Terapia regresiva, página 51. Bueno. Un párrafo, simplemente un párrafo. Nos vamos a la página 51 y con este párrafo ya acabo y me callo y dejo al autor. Comienzo del capítulo 3, terapia regresiva. Aclaramos que en este capítulo vamos a reseñar aspectos preliminares de la terapia regresiva, que va más allá de la técnica de la hipnosis, y que no vamos a concentrarnos en la hipnosis clínica, que sería la topografía de encuentro habitual en la clínica de sugestión, que proporciona la bajada de las defensas y relajación, leve, moderada o profunda, que pretende eliminar estados de ansiedad, algunos síntomas psicológicos y determinados tics. ¿Me explico? No es hipnosis, no es. Sino que encuadrándonos en ella,
encuadrándonos en ella, usándola para desde ahí lanzarnos, nos referimos a una caracterización especial y dinámica, quizás la más abierta de la misma, la terapia regresiva, que seguramente tendría que ver en su aspecto técnico con las técnicas parahipnóticas, ¿vale? Yo solo quería comentar de este párrafo porque desde aquí ya decir que hay más definiciones de terapia regresiva, ¿eh? Dentro, en la siguiente página, la 53, ahí lo vuelvo a explicar, y en la 57 también lo vuelvo a explicar, ¿vale? Entonces, solo es un aporte técnico. Ahora ya, con todo esto, pues os dejo con el autor y disfrutad mucho, ¿eh? Si lo habéis leído, leedlo, si no, releerlo, si no lo habéis leído, tenéis la oportunidad. Un libro muy sencillito, yo lo leí en una tarde, sencillísimo, una tarde, y los ejemplos tienes que volver a darle vuelta y, bueno, muy ameno, así que, y además a muy buen precio, 20 euritos y se compra realmente a buen precio. Entonces, bueno, aquí os dejo ya con el autor y, bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias a los amigos y a los compañeros que han venido a perder un poquito el tiempo esta mañana para ganarlo después, como decía, lo sencillo. Y tal vez con la presentación que ha hecho Carlos ya sería casi suficiente, ¿no? Porque nos ha aclarado muy bien qué es la terapia regresiva. Bueno, pues el común denominador de todos estos esfuerzos tiene que ver con los desajustes, con la enfermedad, con los intentos que hace el organismo a veces para encarar ajustes, para rechazar o potenciar efectos o fenómenos que no aceptamos. Y como decía, la psicoterapia del psicoanálisis ya es antigua la expresión de que el cuerpo expresa lo que la boca calla, y en ocasiones hablar puede ser tarde y no ser suficiente. Hay momentos en los que los dinamismos energéticos previos autorizan al síntoma y a la enfermedad o al desajuste a presentarse en distintos formatos que lógicamente tienen que ver con toda una gestalt de implicaciones emocionales, afectivas y energéticas previas. La terapia regresiva fue una sorpresa para mí, porque yo no tenía ni deseo ni interés en hacerla, ni siquiera en diseñarla, porque me ha costado más disgustos prácticamente que satisfacciones, básicamente en cuanto que la mayor parte de la gente no ha entendido muy bien de lo que se trata, y básicamente, sobre todo entre los compañeros de la disciplina psicoanalítica, pues ha generado pues a veces yo creo que malentendidos. Por lo tanto, esto ocurrió en un momento en el que a mí me presentaron el protocolo de Ryan Weiss, una alumna, y decidí aplicarlo justamente a la propia alumna, que era la más interesada. Y entonces empezamos a ver cosas que yo al principio le atribuí a la sugestión y le atribuí a algunos fenómenos pues dudosos, lógicamente, para ser asimilados con honestidad. Pero progresivamente fueron apareciendo cosas que no se debían a la hipnosis, que no se debían a la sugestión, sino que se debían a un fenómeno que engloba toda la percepción energética comunicacional del humano y la trasciende. Porque me pasó exactamente igual que a Brian Weiss. A Brian Weiss le llegó una paciente y justamente le habló de sus problemas con la muerte de un hijo temprano por una patología cardíaca muy complicada y que nadie podía saber porque él justamente venía de la otra costa de Estados Unidos. Y en este caso concreto mío, pues empezó a desarrollarse una serie de ayudas y de informaciones que tenían que ver con mi historia vital en ese momento y que de ninguna manera el paciente o la persona, en ese caso, o los informantes varios, desde varios registros, fueron informándome de eventos y de circunstancias que iban a ocurrir en mi vida y de otras que habían ocurrido. Claro, cuando ocurrió esto, pues ya lógicamente no pude seguir con la contumacia y la negatividad de desechar este instrumento de trabajo y de crecimiento personal. Y entonces pues fue pues digamos, un colofón dentro de lo que son las terapias para darle mayor sentido, lógicamente, a mi experiencia personal, a mi experiencia terapéutica y sobre todo yo creo que desarrollar más la base y la altura del entramado vital del individuo. Entonces, bueno, a mí ya la psicoterapia de lo sencillo, que es la que yo realmente sostengo e imparto y aplico,
pues ya me abrió este tipo de perspectivas. Pero digamos que la terapia regresiva, que se puede llamar así, pues lógicamente cierra o potencia todavía más, si cabe, un colofón de fenómenos, digamos, parapsíquicos que están perfectamente ligados a los fenómenos psíquicos. Entonces, la psicoterapia y las psicoterapias han tenido pues, un desarrollo histórico muy homogéneo. Desde la noche de los tiempos el psicoanálisis habló pues, de toda la problemática de la focalización de conciencia, de la regresión, los primeros intentos de trabajar en la hipnosis de Freud cuando viajó a la Salpêtrière de Charcot para ver cómo realmente podía él luego utilizar eso en Viena, pues le dieron a él pues ciertas dudas, le generaron ciertas dudas, pero también sobre todo algunas ganancias. El problema fundamental es que Freud pues no acabó de aceptar bien de todo el mecanismo curativo de la hipnosis, ¿no? Y lo mismo le pasó a Jung. Hay muchísimas cartas que se escriben el uno al otro, en las correspondencias lo podéis ver, donde los dos empiezan a poner peros a la problemática hipnótica, diciendo pues eso, que en qué cosas fallaba o en cosas no. Freud incluso él mismo reconocía que no era buen hipnotizador cuando el problema no lo tenía él. Lógicamente era una relación con el paciente y en última instancia lo tendría el paciente, no el método. Y al final pues acabó un poco considerándolo o desconsiderándolo como algo que no era suficientemente ostensible para el cambio de personalidad y abandonándolo. Sin embargo, cuando moría, prácticamente planteaba que si volviera a empezar, empezaría con los fenómenos parapsíquicos. Los había tenido delante, con la hipnosis, y no supo abrir la puerta. Ese fue el problema que tuvo Freud.